En esta mañana el título de esta enseñanza es Mi iglesia, la mejor familia que he tenido. Y es lo que nosotros vamos a compartir. ¿Por qué es que decimos esto? ¿Por qué lo creemos? ¿Dónde fue que se inició y por qué? Y también aparte de eso, pues vamos a hacer esta enseñanza bilingüe. Okay, thank you. That was too long. I was wondering, my brain was going on shutdown. No, this morning we will be talking about, that's okay, our church, which is still speaking about the best family that I've ever had. And so we'll be continuing with that from last week. Te invitamos a que tú tengas tus Biblias allí listas y tus boletines donde vamos a ver las notas del día de hoy para que tú puedas compartir con cada uno de nosotros. Okay, we invite you to have your Bibles open and your bulletin there with the notes so that you can share with us on this day. Hemos estado hablando sobre la familia en todos estos días. We have been speaking about the family in these days. Y hemos hablado de cosas buenas y malas. We've spoken about bad things and good things. La familia definitivamente que es una bendición para nosotros. We can definitely say that the family is a blessing for us. Es decir, nuestra familia regular, carnal. We're saying our flesh family. Y dentro de eso cada uno de nosotros sabemos también In the midst of that, we each know que hay cosas que no son tan agradables. that there are things that are not maybe So pleasant, maybe, or good, I don't know. or good for us. Yeah. Anyway, esas son las que la gente no quiere hablar. And that's the things that people don't want to talk about. Y yo creo que esas han sido de las que nosotros hemos estado hablando durante las últimas 3-4 semanas. And I think it's been the topics that we have been speaking about in the past few weeks. Cosas que suceden en nuestra familia que son reales, Things that happen in our family that are real, que no son agradables, that they're not maybe great, pero que todas las familias tienen. but that all families have. Por muy buena que sea tu familia, Doesn't matter how good your family is, siempre va a haber cosas que uno necesita mejorar. there's always things that we can improve on. Y cosas que no quisiéramos tener, Things that we wish not to have, pero suceden. but they happen. Aún dentro de las mejores familias, hay siempre decimos una ovejita negra. Even in the midst of good families, we always say there's a black sheep. Yo no sé si tú has escuchado eso. Have you ever heard of that? Claro, tú sabes que siempre un hermano, un tío, un primo, alguien siempre se cometió algún error más grande que otro. You know there's always somebody, a brother, a sister, an uncle, or an aunt that has committed an error. Y eso afecta a la familia. And that affects the family. En algunas ocasiones afecta también, diríamos, la reputación de la familia. In many occasions, it also affects the reputation of that family. Bueno, bíblicamente hablando, la primera familia que Dios formó Biblically speaking, the first family that God created estaba compuesta por un hombre y una mujer was composed of a man and a woman y por sus hijos. and their children. Sabemos que eran Adán y Eva y sus hijos. We know it was Adam and Eve and their children. Y así comenzó la sociedad a desarrollarse. And that's how society began to form. Y entonces después viene otra familia que Dios forma. And there comes another family that God forms, Y esta es la familia cristiana. and that is the Christian family. Y no estamos diciendo que somos la familia cristiana porque vamos a la iglesia, And we're not saying we're a Christian family because we come to church, sino la familia cristiana que está unida en Cristo Jesús. but a Christian family that is united in Jesus Christ. Y yo quiero compartir contigo cómo fue que comenzó esta familia And I want to share with you how this family began, y en parte cómo se desarrolla y por qué Jesús, que fue el que formó la familia, lo hizo así. and how this family developed, and why Jesus Christ had chosen this family. Yo te invito a que abras tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 16. I invite you to open your Bible on Matthew chapter 16. Quizás allí en tus boletín también está este texto bíblico. There on your bulletin, the verses stated there. Dice este texto comenzando en el versículo 13, Mateo 16, comenzando en el versículo 13. Matthew 16, verse 13. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o uno de los profetas. They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets." ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? But what about you, he asked. Who do you say I am? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús,
porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and on the gates of Hades will not overcome it." Este texto bíblico nos indica a nosotros el inicio de la iglesia cristiana. This verse tells us the initiation of the church, the Christian church. Fue Cristo Jesús quien vino a formar una nueva familia. It was Jesus Christ who came to form a new family. Curioso, no es el papá, no es la mamá, It's curious, it's not the mom or the dad, es nuestro hermano. it's our brother. La palabra dice de que nosotros somos hermanos en Cristo Jesús. The word says that we are brothers and sisters in Christ. Yo soy de los que creen también, otros pastores creemos lo mismo, de que esta relación con Cristo I truly believe in other pastors as well that this relationship with Christ forma también una identidad de carácter de cierta forma biológica. it forms an identity, a biological character. Y estamos hablando de lo que nosotros conocemos como el ADN. And it talks about DNA. Eso quiere decir de que si lo miramos desde el punto de vista espiritual, So if we look at it in the spiritual sense, nosotros adquirimos un ADN que nos compara o nos relaciona con Cristo Jesús. we acquire or compares us a DNA that compares us to Christ. Claro, acuérdate, estamos hablando desde el punto de vista espiritual. Now we're speaking of a spiritual sense. Eso quiere decir que ahora tenemos que tener algunos rasgos que nos semejen a Jesús. That means that there has to be some kind of trace that compares us to Christ. Hay una identidad, hay una relación que vamos a tener ahora con esta persona que es parte de nuestra familia o nosotros parte de su familia. There's an identity, there's a relationship that is going to compare us to these people as part of the family. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros nos relacionamos con Cristo? ¿Cuál es la forma? And the question is, how do we relate to Christ? What is the form that we can do that? Bueno, el apóstol Pablo, por ejemplo, dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, The Apostle Paul says in 1 Corinthians chapter 12, verse 27, dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. "Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it." Se refiere a aquellos que son creyentes, It refers to those believers, aquellos que han creído en Cristo como su Salvador en alguna ocasión. those who have believed in Jesus Christ on one occasion. Estos son automáticamente cuando nosotros confiamos en Cristo, venimos a ser ahora parte del cuerpo y la familia de Cristo Jesús. These automatically become part of the family of Jesus Christ. Ahora, esta familia cristiana This Christian family tiene las mismas características que la familia nuestra. have the same characteristics as our families. Los problemas que hay en las familias nuestras en casa The problems that we have with our families at home existen también en esta familia. also exist in this family. Hay algunos que se aman y se quieren mucho. There's some that love each other very much. Hay otros que no sienten tanto cariño unos por otros. There are others that perhaps don't have that love for each other. Tú no tienes familiares y primos, quizás algún tipo de familia que a veces que ni se acuerdan de ti, ni te llaman, ni te mandan un email, ni un texto. You perhaps may have family members that probably don't even remember you, may not even send you a text or an email. Esto hay veces que pasa aún entre hijos, padres e hijos. Sometimes this happens between children and parents. Yo creo que pasa a veces más, aunque tú no lo creas, entre los hijos y los papás. I think it happens more with the children towards the parents. Claro, algunos hijos se olvidan de sus papás, hay veces, más que todo cuando llegan a la edad adulta. Some children, when they become adults, they tend to forget about their parents. Y no los llaman por teléfono, And they don't call them by phone. no se preocupan por ellos. They don't worry about them. Y los adultos se quejan mucho de esto, And the adults complain about this. a no ser que tengan un problema Unless they have a problem y necesiten ayuda. and they need help. Entonces sí llaman a papá y mamá. And then they call mom and dad. Pasa lo mismo en la iglesia. It's the same in church. La familia cristiana funciona exactamente igual. The Christian family functions the same. Porque la familia cristiana Because the Christian family está formada de gente que viene del mundo. is formed by people that come from the world. Y nosotros traemos esas malas costumbres And we bring those bad customs a la iglesia in the church. y desgraciadamente las ponemos en práctica aquí. And unfortunately, we put them to practice in here. Es parte ya de nuestra costumbre. It's part of our custom. Tratamos We try
de que esto cambie that this changes cuando venimos a ser cristianos. when we come to become Christians. Pero nosotros sabemos que en realidad no es así. But we know that in reality it's not that way. Si tú tienes la costumbre en tu casa de gritarle a tus familiares, If you have the custom at home of screaming at your family members, lo vas a hacer también en la iglesia. you will do it in church. Si tú no tratas bien a tu familia en tu casa, If you don't treat your family right at home, tú no vas a hacer lo mismo en la iglesia. you will do the same in church. Si tú tienes la tendencia de ser, que estoy pensando cuál es la palabra correcta que debo de usar, en realidad me acuerdo en inglés pero no en español, betrayed, traicionar. Si tú tienes la tendencia de traicionar a tus familiares, If you have the tendency of betraying your family, entonces vas a hacer lo mismo en la iglesia you will do the same in church o la familia cristiana. or the Christian family. Desgraciadamente atraemos esas costumbres a la nueva familia que nos ha adoptado. Unfortunately, we bring those bad customs into the new family that has adopted us. Como quiera que sea, de todas maneras hemos sido llamados a una nueva familia y tenemos ahora responsabilidad en esa nueva familia. However, we have still been called to the new family. We have responsibility to this new Christian family. Ahora, de la misma forma que tenemos beneficios, hay beneficios de un lado y hay responsabilidades del otro. In the same way, we have benefits on one end and responsibilities on the other. Lo mismo sucede en la familia regular. The same occurs in the regular family. ¿Cuál es el beneficio de tener una familia? What is the benefit of having a family? Bueno, tienes un lugar donde vivir, por ejemplo. You have a place to live. Tienes personas con las cuales puedes compartir. You have people you can share. Tienes un hogar donde puedes ir a dormir You have a home where you can sleep o descansar. or rest. A lo mejor si tú no tienes en algún momento trabajo, con todo eso tu mamá o papá o esposo no te van a botar de la casa. Maybe at one point you don't have a job, or mom and dad or spouse will not throw you out of the home. Esos son algunos de los tantos privilegios que tenemos en una familia. That is one of many benefits that we have as far as being part of a family. Pero entonces para poder participar de esos privilegios tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades. But to be able to participate from those benefits, we have to be able to submit to our responsibilities. Tenemos que trabajar. We have to work. Tenemos que proveer. We have to provide. Tenemos que sostener a la familia. We have to sustain our families. Tenemos que limpiar la casa. We have to clean the home, Mantenerla. maintain it, Muchas otras cosas más. many others. Una de las grandes quejas en algunas ocasiones, más que todo de las mujeres hacia algunos hombres, One of the biggest complaints for women towards men es que los hombres no son responsables en el sostenimiento de la casa. is that the men are not responsible in the sustainment of the home. Y algunas mujeres dicen, mi esposo agarra su salario And many women say, my husband grabs his salary y se lo gasta en las cosas que a él le gusta hacer. and he spends it on things that he likes to do. Y en algunas ocasiones se le gasta el dinero en sus amigos. In many occasions, he will spend his money on his friends. Yo estoy seguro que tú has escuchado eso. I'm very sure you've heard of that. Es posible que alguna persona en esta mañana aquí alguna mujer tenga esa misma queja. It's possible that maybe a young lady here will have that same issue. De la misma forma, entonces, pasa en la iglesia. In the same form, it happens in church. Es decir, el hombre o mujer que no es responsable en su casa no es responsable en la iglesia. It's to say a man or woman that is not responsible in their home, they're not responsible in church. Nos hemos dado cuenta a través de diferentes estudios, no solamente yo lo he hecho, pero en estudios hechos en otras iglesias y pastores y demás, We've noticed in the midst of many studies and many other churches that other pastors have also done, que las personas que no se llevan bien con sus propios familiares no se pueden llevar bien con los hermanos en Cristo. that people who cannot get along with their own family members cannot get along with their brothers and sisters in church. Hay personas inclusive que no hablan con algunos de sus familiares en su familia, hermanos, tíos, primos, alguien. And there are many people who don't even speak to members of their family, aunt, uncle. Hay hijos y papás que están peleados There are children and parents that they're fighting all the time, y no tienen buena relación. and they don't have a good relationship. ¿Y cómo es posible que se van a llevar bien en la iglesia? And so how is it possible that they can get along with people at church? Entonces, ahí empiezan las fricciones. There's where friction starts. ¿Estoy hablando de este tiempo? I'm talking about this time? No necesariamente. Not necessarily. Cuando Cristo Jesús formó su iglesia, When Jesus Christ formed his church, estos problemas empezaron a renacer enseguida. these problems started arising immediately. Y vamos a ver una de las cosas que me llama la atención. And we're going to see one of the things that catches my attention, Que la gente que Jesús llamó that people that God had called no eran cristianos. were not Christians. Es más, cuando Él llamó a los primeros 12 apóstoles, However, when he called the first apostles, no los fue a buscar al templo. he did not went to look for them in the temple. No los fue a buscar a una reunión del estudio del Torá. He didn't look for them in a reunion.
no fue un grupo religioso It wasn't a religious group necesariamente. necessarily. Iba por la calle y conoció a varios y le dijo, sígueme, sígueme, sígueme. He would go through the streets and just point out, just follow me, follow me. Y me llama mucho la atención que Jesús no le hizo preguntas personales a ninguno de ellos. And it comes to my attention that Jesus did not ask him any personal questions. Jesús no le dijo a ninguno de ellos, Jesus did not tell any of them, tú eres soltero o casado o divorciado. are you single, married, or divorced? Tú tienes trabajo o no tienes trabajo. Do you have a job or do you not? Tú tienes alguna deuda con el banco o con alguna persona, le debes dinero. Do you have a debt with the bank or do you owe somebody money? A ninguno de ellos le preguntó nada. Jesus did not ask any of them that. Solo les dijo, sígueme. He just told them, follow me. Hay una de los apóstoles o discípulos a los cuales llamó, There's one of the disciples that he called que me llama mucho la atención, that it comes to my attention, y es Andrés. and it's Andrew. Andrew. Él es el hermano de Pedro, de Simón Pedro. He is Simon Peter's brother. Yo quiero que tú sepas de que ahí hay establecido un principio en la Biblia de cómo la familia cristiana se va formando. Okay, I want you to know that there established a principle of the Bible where the family is formed. Porque la única forma de poder hacer desarrollar cualquier tipo de iglesia Because the only way a church can develop es que tú y yo invitemos a nuestros amigos is for you and me to invite our friends o a nuestros familiares. or our family members. Como dije anteriormente durante los anuncios en esta mañana, How I stated earlier this morning in the commercials, este concierto que vamos a tener esta próxima semana ha traído un tremendo reto a esta iglesia y a todas las iglesias. this concert that's forming next week has brought much attention to the churches. Porque cuando decimos vamos a invitar al concierto a un amigo no cristiano, Because when we say we want to invite a friend that is not a Christian, mucha gente dice, ¿a quién invito? many people say, who do I invite? Y bueno, eso quiere decir de que toda mi familia es cristiana Is that to say that all our family members are Christians? o que todos mis amigos son cristianos. Or that all my friends are Christians? En realidad no. In reality, is it? Te voy a decir algo, vete ahí a Walmart Go to Walmart, solamente, Walmart only, para que tú veas y ponte a caminar entre los pasillos ahí para que veas cuántos hispanos vas a conocer que no son cristianos. and walk in the midst of the pathways, and you'll notice how many Hispanics are not Christians. Luis y yo repartimos más tarjetas en Walmart que en ningún lugar. Luisa and me we give out more tracts and Bible, or I'm sorry, our church promotion more than any other place. Mira, hay dos cosas que la gente no te va a decir que no. There's a lot of things that people will not tell you no. Uno es si tú los invitas a comer One is if you invite them to eat, y otro si tú los invitas a un lugar que sea algo de gratis. and another where you invite them where it's free. Y tú usas esa frase gratis. And you use that phrase, free. Y dile a la persona, te estoy invitando a un concierto de gratis. And tell that person, I am inviting you to a concert that is free. Yo estoy pagando la entrada tuya. I am paying for your entrance. Escúchame, la gente va. People will go. Listen. Si tú le dices, cuesta $1, If you tell them it costs $1, ya hay un problema. there's a problem. Por $1 hay un problema. For $1, there's a problem. Pero si escuchan la palabra gratis, But if they hear the word free, la gente va. they will go. Esa es la palabra mágica That is the magical word en negocios. in business. Y la palabra mágica en educación, ¿cuál es? And the magical word in education, ¿Sirloin? No. Gracias. thank you. Thank you. Así se llaman las dos palabras mágicas. Una es gracias y la otra es gratis. One is free and one is thank you. Dile a tus amigos, a la gente, aunque tú no los conozcas, que no Tell son your friends, aunque no son necesariamente tus amigos. even if you don't know them, even if they're not your friends. Sal a la tienda esta semana, a Walmart, a la gasolinera, Go to the store this week, Walmart, the gas y station, dile a una persona, ¿te gustaría ir a un concierto de gratis? and ask that person, would you like to go to a concert for free? Y a lo mejor te dice, yo quiero también llevar a otro amigo, a mi esposa o a mi esposo. Maybe they tell you, hey, I want to bring another friend, or I want to bring my spouse. Invítalos. Invite them. Esta fue la forma en que Cristo Jesús comenzó esta nueva familia. This was a form that Jesus Christ formed this new family. Porque me llama mucho la atención que cuando Jesús llama a Andrés, It grabs my attention that when Jesus grabbed Andrew, Andrés entonces fue y le dijo a su hermano que se llamaba Simón. Andrew told his brother that was Simon, Y le dice, Simón, encontré al Mesías. and he tells Simon, hey, I found the Messiah. Y le dijo, ven conmigo para presentártelo. He told him, come with me so I can present him to you. Y entonces Andrés lleva allí a Pedro y Pedro viene a ser parte de esta nueva familia. And so Andrew takes Peter, and so Peter then becomes part of this new family. Déjame decirte algo, que nosotros invitemos a un amigo
a ser parte de la familia cristiana, Let me tell you something, that if we invite a friend to be part of the Christian family, puede crear tremendo impacto más de lo que tú pudieras imaginar. it can create a very big impact, more than you can imagine. En el caso, por ejemplo, de la decisión que tuvo Andrés de traer a su hermano Simón, In the case of when Andrew brought his brother Simon, tú y yo sabemos de que al final Jesús usó más a Simón, después llamado Pedro, que Andrés. me and you know that at the end, Jesus actually used Peter more than he did Andrew. Es decir, gracias a que hubo un Andrés que invitó a Pedro, It's to say, thank God that there was an Andrew that invited Peter. Pedro después, el día de Pentecostés, dice que se levanta y predica allí por primera vez y más de 3,000 personas recibieron a Cristo en su corazón. Peter then later on the day of Pentecost, more than so many people had received Christ that day. Gracias a alguien que llamó, por ejemplo, a Moody, al evangelista Moody, Thank God that someone had invited the evangelist Moody hace muchos años atrás. many years ago. Existe ahora no solamente un instituto, existe hasta una emisora de radio con el nombre de Moody. Now exists an institute and also a radio station with that name of Moody. Y gracias porque Moody respondió a esa invitación y también decidió unir a otros más a la familia de Cristo. And thank God that Moody had received that invitation and also unite other people to that family. Entonces se unió también Billy Graham. And also Billy Graham had united himself with Billy that Graham es family. parte del fruto de Moody. Billy Graham is part of the fruit of Moody. Y Billy Graham ha venido a ser el evangelista más grande y conocido en todo el mundo. Billy Graham has become the biggest evangelist in the world. El hombre que ha visitado los más países en todo el mundo. The man that has visited more countries in the world. Y este es uno de los tantos ejemplos que te pudiera poner. This is one of the many examples that I can give you. Cuando nosotros nos decidimos a atraer a otras personas a ser parte de la familia de Cristo Jesús. When we decide to bring other people to be part of the family of Christ. A lo mejor tú dices, pastor, yo no conozco gente buena que pueda traer. Maybe you say, Pastor, I don't know any good people that I can bring. Te voy a decir una cosa, Pedro no era tan bueno. Let me tell you something. Peter was not such a good Después lo person. notamos. Later we noticed that. De hecho, de todos los 12 apóstoles fue el que negó a Cristo y lo traicionó peor que todos. As a matter of fact, out of all the disciples, he was one of the ones that denied Jesus and betrayed Jesus. Dice la palabra de que todos se fueron cuando Cristo estuvo crucificado. The Bible says that all of them left when they crucified Jesus. El único que quedó ahí fue Juan y en realidad no hizo nada por defender a Jesús. The only one that stood was John, and he did anything to defend him. Lo único que hizo fue cuidar de María, la mamá de Jesús. The only thing he did was protect Maria, mother Pero of Christ. todos los demás se fueron. All the others left. Y encima de eso, Pedro no solamente que también se huyó, sino que dice la palabra que lo negó 3 veces. Not only did Peter flee, he also denied him 3 times. Te digo eso porque no pienses en que el hecho de que tú traigas a un amigo o una amiga y no sea muy bueno, Dios no puede hacer grandes cosas con esa persona. I tell you this because just because you can bring a person that's not good or that you think is not good, that God may not do great things in that person's lives. Porque Pedro después vemos de qué forma Jesús viene y lo llama otra vez y lo perdona y lo restaura y lo usa de una forma especial. Because later we see how Peter is called again by God and how God restores him and uses him. Esas son las cosas que Dios hace con nosotros. That is the things that Jesus does with us. Y esas son las cosas que todavía Dios sigue haciendo en su iglesia en estos momentos. And that is still the things that Jesus continues to do in the churches. Ahora, con todo esto hay muchas personas With all this, there are many people que tienen problemas con la iglesia. that have problems with the church. Hay muchos inclusive que no le dan quizás la importancia que tiene la iglesia o familia de Cristo Jesús. There are many that don't give the importance of what the family of Christ is. Y mucha gente piensa de que no hace falta ir a la iglesia. Many people think that it's not necessary to come to church. Hay algunos que creen inclusive que pueden ser cristianos sin ir a la iglesia. And many people that believe that they can be Christians without coming to church. No vamos a decir de que tú no seas salvo We're not going to say that you're not saved si no vas a la iglesia. if you don't come to church. Tú puedes ser salvo sin ir a la iglesia. You can be saved without coming to church. Y vamos a poner quizás ejemplos prácticos en este día. Let's give you practical examples. Una es quizás una persona que esté muy enferma o muy avanzado de edad y no pueda salir, no pueda ir a la iglesia el domingo. One is maybe a person that is very sick or very elderly that cannot make it to the church. O una persona que viva en X lugar donde esté muy retirado de la ciudad y no haya iglesia. Or maybe a person that lives very far away from the city and cannot make it to the church. En algunas ocasiones hay algunos casos muy esporádicos que son justificados. Many occasions there are very sporadic situations that are justified.
Pero la gran mayoría de la gente vive en ciudades metropolitanas o en ciudades o pueblos pequeños que siempre hay al menos una iglesia. The majority of people live in like metropolitan areas that have some type of church or way of getting there. La cosa es de que nosotros tengamos el deseo de asistir a la iglesia. The thing is to have the desire to come to church. La pregunta en esta mañana es por qué Jesús nos invita o nos enseña a ir a la iglesia. The question this morning is, why is it that Jesus desire or teach us, why is it important to come to church? En aquellos tiempos no existía la iglesia como nosotros tenemos ahora como edificio. In that time, the churches did not exist the way we have them now. Existía el templo de Jerusalén. The temple of Jerusalem was there. Donde los judíos iban allí al templo no solamente los domingos, sino cada día a adorar. Where the Jewish would go to the temple, not just on Sundays, but every day to adore. Y de esta forma de organización del templo y la parte ministerial entre los sacerdotes y demás, this form of organization of the temple and the high priest, entonces es que después Pablo viene a enseñar cómo formar la iglesia y la palabra habla de pastores y profetas y maestros y evangelistas. It's where later Paul states about when the church is forming, speaks about pastors, teachers, prophets. Tomando ya la fórmula o la estructura que existía en el templo previamente como un ejemplo. Taking the formula that exists prior in the temple as an example. Con los años entonces vemos aún la historia nos muestra a nosotros de que se comenzaron a hacer iglesias o edificios para lo que se conoce como la iglesia cristiana. Through the midst of history, we start seeing how more buildings were developed to create the church. Ahora, no importa si la iglesia se reúne en un edificio o se reúne en una casa, de todas maneras, la iglesia sigue teniendo el mismo funcionamiento. It doesn't matter if the church unites itself in a building or in a home, it still has the same function. La pregunta es ¿por qué nosotros nos unimos entonces a una iglesia o nos debemos de unir a una iglesia? The question is, why do we join the church, or why should we join the church? Y en esta mañana vamos a ver pues algunos de estos puntos que tú vas a tener la oportunidad quizás de anotar ahí, y te voy a dar esta mañana 6 diferentes razones por las cuales nosotros nos unimos a una iglesia. Okay, this morning I will give you 6 points there on your bulletin as to why we join the church. La número 1 es para nosotros adorar. The first one is to worship. Podemos ser cristianos, We can be Christians, pero sin adoración a Dios o a Jesús, nuestra vida es incompleta. but without worship to Jesus Christ, our lives are incomplete. Una de las cosas por las cuales Jesús nos llamó y nos invitó a ser parte de su familia fue para adorar a Dios su Padre. One of the reasons that Jesus had invited us to be part of his family is to worship his name. Él lo enseña y para adorar también a Jesús. He teaches us to adore Jesus Christ. Es decir, pudiéramos adorar en la casa We can probably adore at home, y lo hacemos en muchas ocasiones. and maybe we do in occasions. Yo pongo, y mi esposa a veces, más que todo en mi oficina, yo tengo música cristiana puesta la mayoría del tiempo. Sometimes me and my wife, sometimes I even have in the office Christian music on all the time. Y en muchas ocasiones pues cantamos y adoramos junto con la música. In many occasions we sing and we worship together. Muchos de ustedes también. Yo he ido a algunos de los hogares de familias en la iglesia y llego allí y escucho que hay música cristiana. Many of you maybe do the same thing. I've been able to visit some of the homes of people here, and they've been able to do the same thing and play music and worship. O cuando he estado quizás en el negocio de Manny, también ellos ponen allí CD con música cristiana. And maybe in the place of business of Manny, they also put Christian music Pero there. nosotros sabemos que en medio de nuestra ocupación, But we know in the midst of our lives, tanto en la casa como en el trabajo, en el negocio, in the home or also in place of work, es imposible dedicar tiempo para la adoración. it's impossible to get that time to worship God. Por eso cuando tú vienes los domingos y ponemos aquí las letras de la música, yo insto a la gente a que cantemos. So when you come here on Sundays and you see the words of the songs on the screens, I invite people to join and sing. Porque no es lo mismo que canten solamente las muchachas aquí atrás, It's not the same for the young ladies to sing up sino here, que nosotros también participemos en la adoración. but for us to also participate in the worship. Número 2 en esta mañana. Number Puedes 2 apuntar this ahí. morning, Para aprender la palabra. to learn the Word of God. Para aprender de la palabra. Mira, pudiéramos leer la Biblia en casa nosotros solos. We could probably read the Bibles at home by ourselves, Pero te voy a decir algo. Nosotros solos nunca vamos a aprender. but I will tell you, us by ourselves, we cannot learn alone. Tú puedes leer la Biblia desde una punta a la otra.
You can read the Bible from one end to the other. Pero si tú no te ejercitas en saber algunos elementos de por qué pasan algunas cosas en la Biblia, But if you don't exercise yourself to know the different elements and to know why different things happen in the Bible, vas a crear tu propia interpretación you will create your own interpretation por falta de conocimiento because of lack of knowledge, y entonces no estás aprendiendo. and then you're not learning. ¿Para qué tú vienes aquí a la iglesia? Una de las razones es para aprender Why do you come here to church? One of the reasons is to learn. y aprender, en este caso, de la persona que enseña. Ahora pues soy yo como pastor o la persona que esté enseñando ese día. And to learn in the case from maybe from myself, the pastor, or that person that's teaching that day. Y yo quiero que tú sepas de que mi trabajo durante la semana es estudiar para poder enseñarte a ti. And I want you to know that my job during the week is to learn so that I can be able to teach you. Pero no solamente estudiar en mi casa. But not only to learn at home. Algunos años atrás yo tuve que dedicar varios años de estudio. Many years back I had to put forth so many years of study. Y estar enrolado en un seminario por muchos años para poder ir mejorando mi nivel educacional teológico. And be part of a seminar so that my education level could increase. Y ahora en estos momentos entonces aún tengo que sacar mis libros, X libros. And right now I still have to take out certain books. Y entonces empezar a desempolvar y refrescar algunas ideas y cosas que aprendí hace 15 y 20 años atrás. And start to look for information that I've learned maybe 15 years ago. Es decir, yo me tengo que mantener al día en la palabra I have to keep myself up to date with the Word of God para poder venir aquí y enseñarte la palabra de Dios. to come here and teach you the Word of God. Conversábamos anoche con alguien We were talking with someone yesterday in the evening, y hablamos sobre la certeza de lo que se enseña. and we were talking about the truth of what is taught. Yo nunca he tenido problema en dudar lo que yo enseño, I've never had a problem with doubting what I teach, porque lo que yo enseño lo estudio previamente. because what I teach, I study prior. Cuando tú vas a mi oficina y me ves a mí estudiando, preparando un mensaje, When you come to my office and you see me preparing a study, me vas a ver comparando primeramente varias ediciones bíblicas. you will see me comparing many different editions of the Bible. ¿Cómo dice esta Biblia en este texto, esta otra Biblia y esta otra? What does the verse say in this Bible edition and this other edition? Igual busco comentarios bíblicos o teológicos. I look for other biblical commentaries or theorists. En algunos temas estoy buscando en el internet todo el tiempo. I'm also looking for certain topics on the internet. Y busco de fuentes que yo pueda confiar. And I look from fountains that I can trust. Cuidado en el internet de escuchar la predicación de cualquier pastor. Be careful for hearing out preachings from any pastor on the internet. En el internet hay muy buenos predicadores, There are many good preachers on the internet, pero solamente hace falta uno que no sea muy bueno but there could be one that's not so good, para que nos pueda confundir. that they can confuse us. Y cuando nosotros no estamos bien firmes en la palabra de Dios, And when we're not very firm in the Word of God, entonces esa enseñanza no buena, no voy a decir falsa necesariamente, sino que le falta calidad teológica. and so that teaching that is not good because it doesn't have the quality Entonces va a crear confusión en nosotros. will create confusion in us. Pero entonces para yo no caer en ese problema y llegar aquí con una inseguridad, And so that I don't fall into that same problem, I come here with security. entonces yo tengo que estudiar. So then I have to study. Y el estudiar para mí como pastor no es cuestión de 1 o 2 o 3 horas. And for me to study is not just 1 or 2 hours. Hay temas los cuales Dios pone en mi mente para compartir en la iglesia. There are topics that God puts in my mind to be able to share with the church. Y tengo que comenzar 2 o 3 semanas antes And I have to start maybe 2 or 3 weeks prior para estudiarlo correctamente. to study it correctly Y para traer mis notas apropiadas. and to bring my notes Y appropriately para poder buscar en libros y en otras cosas más. and to look in other books or resources. Es decir, cuando yo vengo a pararme aquí a predicar, estoy 100% seguro de lo que voy a decir. So when I come here and preach, I am 100% certain that I am preaching the correct thing. No quiere decir de que otras personas estén de acuerdo conmigo. It's not to say that maybe people agree with me. Pero la mayoría de aquellos pastores que aún me escuchan en internet But the majority of those pastors who hear me on the internet me hacen comentarios, make comments, y otros que no son pastores, and others that are not pastors, pero que tienen preparación teológica y bíblica, but they have a preparation in theology. y pues hacen comentarios de las cosas que enseñamos aquí. They make comments according to what I teach here. Y lo que voy a decir ahora lo digo con humildad y demás. Yo digo que por eso es una de las razones de que CC Vida publica todas las enseñanzas bíblicas en esta iglesia. What I'm going to say today, I say with all humbleness, that is the reason that CC Vida
puts out there all the teachings. Nosotros estamos ahora ayudando a otras iglesias hispanas aquí en esta ciudad a que puedan desarrollar su ministerio de media. Right now we are helping other Hispanic churches to be able to develop according to media. Hay pastores que me han dicho, pastor, me hace falta que me ayudes a poder buscar las cámaras de video, de entrenar a los jóvenes. Nosotros tenemos un buen equipo aquí de media y ellos están buscando ayuda. There are many other pastors that are looking for help when it comes to media, when it comes to teaching, training. Pero hay otros pastores que dicen, no, nosotros no necesitamos ayuda. But there are other pastors who say, I don't need the help. No porque ellos saben cómo hacerlo, Not because they know how to do it, sino porque no quieren sacar de las cuatro paredes de la iglesia las enseñanzas que están dando. but because they don't want to take out of the four walls of their church the teachings that they're teaching. Porque no están seguros de Because que cuando otra persona lo escuche, apoye lo que ellos están diciendo. Because it's not so sure that what they're teaching, other people will agree with it. Y nos damos cuenta en muchas ocasiones, yo he hablado con pastores, We notice in other occasions when I've spoken with other pastors que por ejemplo, hace algunos años atrás, that, for example, many years before, una esposa de pastor me comentó a mí, there was a wife of a pastor that told me, me llamó y me dijo, pastor, tú pudieras ayudar a mi esposo. she called me and asked me, Pastor, can you help my husband? Dice, porque el problema es de que él no está preparando bien sus mensajes. Because the problem is he's not necessarily preparing his teachings correctly. Dice, él lo que hace es que generalmente el viernes y el sábado se la pasa frente al televisor, renta varias películas ahí en Blockbuster. What he does generally on Friday and Saturdays is just rent movies and watch them. Escuchen, esto lo estoy diciendo seriamente. This is something that I'm saying seriously. Dice, y entonces ya muy tarde el sábado o el domingo muy temprano en la mañana, And so then very late Saturday or early in the morning Sunday, él se levanta, prende la televisión he wakes up, turns on the TV en un canal cristiano, in a Christian channel. al primer predicador que aparezca, The first preacher that comes on, copia ese mensaje he copies that message, y ese es el que predica el domingo por la and that mañana. is what he brings on Sunday. Dice, ese es el concepto de él. That is his concept. Dice, y yo no me estoy alimentando. And I am not being fed. Esta era la esposa del pastor. This is the wife of the pastor. Si la esposa del pastor decía eso, If the wife of the pastor is saying ¿qué that, pudiera decir la iglesia what también? could the church be saying? Nos tenemos que preparar. We have to prepare ourselves. Yo me tengo que preparar para poder predicar. I have to prepare myself to be able to preach. Pero tú te tienes que preparar también para poder compartir eso con otras personas. But you have to prepare yourself to also be able to share that with other people. Perdón. Esta es una de las razones por las cuales venimos a la iglesia, This is one of the reasons why we come to church, para estudiar la palabra de Dios. to study the Word of God. Número 3, otra razón, Number 3, another reason, para cumplir con la gran comisión. to comply with the great commission. Fue Jesucristo en Mateo capítulo 28 quien dijo, It was Jesus who said, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. go out and preach the Word of God to all living. Cuando hablamos de ir por todo el mundo, When we speak about going through amongst the whole world, estamos hablando literalmente ir hasta la esquina más remota en algunos lugares o países. we are literally speaking to go to the most remote part of this world. Para muchas personas quizás el lugar más remoto pudiera ser África. For many people, maybe the most remote part would be Africa. Aunque no creas, no necesariamente. Not necessarily. Hay peores lugares que ir a África. There are other worse places in Africa. Mis hijos han estado en África My children have been in Africa, haciendo trabajo misionero. make missionary trips. Yo estuve ahí hace muchos años atrás en un viaje misionero. I was there years ago on a missionary trip, Y hemos tenido la oportunidad de ir a otros países haciendo trabajo misionero. and we have had the opportunity to be able to go to other countries. And Yo sé lo que es el trabajo misionero en países extranjeros. I know what it is to do missionary work in other countries, En lugares remotos donde no hay piso, sino tierra. in remote places where there is no floor, there's just dirt. Donde para dormir lo único que hay es una hamaca. To sleep, there's just a hammock. Yo he dormido en hamacas en viajes misioneros. I would sleep on hammocks on Y he missionary dormido en trips, el piso también. and I've slept on the floor, Y con mosquitos. and with Y mosquitoes, con calor. and with heat, Y sin la comida apropiada o sabrosa que comemos en casa. and without the appropriate good food that we eat at home. Y como he tenido esa gran experiencia, ahora le doy gracias a Dios por tenerme aquí.
And so because I've had that experience, I thank God for having me here. Hay mucha gente que se queja de vivir en este pueblo. There are many people who complain about living here. Y lo decimos así, pueblo, por comparado con otra ciudad mucho más grande. And we can compare it to maybe other cities that are larger. Yo te voy a decir una cosa, si tú eres realmente creyente, I'm going to tell you something. If you're truly a believer, Dios te pudiera mandar al África, God could send you to Africa, pero te mandó a Ocala. but He sent you to Ocala. Dale gracias a Dios. Thank God. Yo le digo a Dios, gracias porque yo vivo aquí. I tell God thank you because I live here. Voy más allá. I will go even beyond. Dios hubiera podido haber hecho de que tú hubieses nacido en África. God could have made it where you could have been born in Africa No importa si fueras blanco o negro. without caring whether you're black or white. El nacer en África es suficiente. Being born in Africa is sufficient. En el medio de allá del jungle, In the midst of the jungle. cuando yo veo estos reportes de África y los niñitos descalzos y demás, no vayas a pensar que están muy tristes ellos. When I see these reports about children in Africa where they're just barefoot, Esos muchachitos y demás ellos aprenden a disfrutar de la vida y de las cosas que están a su alrededor. these children learn to live and conform themselves with what's in their environment. Y se quejan menos que nosotros. And they complain less than us. Pero esos muchachos, esos niños y adultos necesitan el mismo evangelio que tú y yo tenemos. But these children and adults need the same word as we do. Ahora, ¿quiénes de ustedes les gustaría irse a África de misionero? How many of you would love to go to Africa as a Levanta la missionary? mano. Raise your hand. Hay uno aquí, pues los voy a anotar. I'm going to note it. You sure? ¿Están seguros? Qué bueno. Primera Good. vez que veo tantas manos levantadas, porque generalmente cuando yo hago esta pregunta en otros lugares, la gente dice, This is the first time I see so many hands up. Normally I make the question, no one raises their hand. Yo no estoy diciendo ir una semana de misionero, ir a vivir allí. I'm not saying just going a week. I'm saying to live there. Ok, vamos a aclarar. Vamos a preguntar otra vez. Let's ask this again. ¿Quién le gustaría irse de misionero a vivir al África? Who would go to a missionary trip to Are live you in sure? Africa? ¿Tan seguro? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6. Aquí, ustedes que están allá atrás, miren que los nombres anoten. Para que después no digan que no. You who are back there, note the names. Están en cámara. Miren, uno de los viajes que hicimos de viaje misionero en una ocasión, One of the trips that we did, one of the missionary trips that we did on one un occasion, montón de gente se anotó many people noted themselves. y querían ir. They signed up to go. Y yo les dije, ¿estás seguro? No es fácil. We asked them, are you sure? It's not easy. Sí, ¿cómo que no? Queremos ir. And we'll go. Y yo cometí el error de llevarlos. So I committed the error of taking them. El primero de ellos se llamaba Ralph. The first one was Ralph. Y cuando llegamos al aeropuerto, When we get to the airport, se arrepintió. Llegando al aeropuerto allá. he changed his mind. Y ahí mismo lo tuvimos que montar en el mismo avión para que regresara. And right there, they had to put him back on the plane and take him back. Y del resto del grupo, como 5 o 6 de ellos, se enfermaron. And the rest of the group, 5 or 6 of them, became sick. Y no del estómago, And not of the stomach, de los nervios, of the nerves, porque no estaban listos para lo que había que hacer allí. because they were not ready for what was going to happen there. No íbamos de vacaciones, We weren't going on vacation. íbamos a predicar el evangelio. We were going to preach the word of God. Por eso ahora, cuando yo llevo a alguien en un viaje misionero, That is why now, when I want to take someone on a missionary trip, yo personalmente le tomo un requisito: I personally have one requirement: 3 días 3 days de camping conmigo. of camping with me. 3 días 3 days en una casa de campaña, in a tent, sin bañarse, without bathing, cuando hace más calor when there's the most heat y mosquitos Mosquitos. y mucha caminata. and a lot of Y walking. quiero ver que tú hagas el fuego And I want to see that you build a fire, y que tú puedas cocinar afuera, that you can cook outside, y que hay veces que no hay agua ni para lavarse la cara. and then maybe there's no water to even clean your face that day. Si sobrevives 3 días, If you live 3 days, tú puedes ir con nosotros. you're ready to come with us. Así es. That is how it No, is. esto no es una broma, es serio. This is not a joke. This is serious. Esa es una. ¿Por qué decimos esto? Porque el viaje, el ministerio misionero es muy difícil Why do we say this? A missionary trip is very difficult, y muy poca gente lo quiere hacer. and many little people want to do it. Pero sin embargo, siempre hay alguien que Dios llama. But there is always someone that God calls. Y es posible que algunos de ustedes que han levantado la mano aquí, Dios ya te esté llamando para ser misionero en uno de esos lugares. And many, the ones that have raised their hand, maybe one of you, God has already called. Te voy a decir una cosa, escucha bien. I'm going to tell you something. Listen. Los estudios nos dicen The studies say que la gente que quiere ir de misionera a sus propios países that people who want to go on a missionary trip to their own countries nunca son misioneros. are never missionaries. Van de vacaciones. They go on vacation.
Un verdadero misionero va al país de otra gente. A true missionary will go to a country that is not theirs. So, de donde tú seas, no le digas a Dios, mándame de misionero a mi país. So don't ask God to send you to the country where you're from. Porque cuando tú llegas ahí, lo menos que te acuerdas es de predicar el evangelio. Because when you get there, the least thing you're going to do is to remember to preach the word Y of vas a God. visitar a la familia y los amigos. And you're going to visit family Y a and la escuela friends. donde tú naciste. And the school where you were born. Y haces tu fiesta. And go to your parties. Y andas con las camaritas como los japoneses, te dando fotos por todos lados. And then you, like the Chinese with their cameras Y and no se le tourists. predica a nadie. And you never preach to anyone. Pero cuando tú vas a un país que tú no conoces, But when you go to a country you don't know, sobre todo cuando tú no sabes el lenguaje de ese o el idioma de ese país, overall even the language of that country, las cosas cambian. things change. Y hay gente que sí ha sido llamada por Dios a hacer esto. And there are people who have been called by God to do this. Pero como tú y yo no vamos, But when you and me go, a través de la iglesia in the midst of the church y de la ofrenda que nosotros recogemos, and the offering that we collect, podemos ayudar a misioneros We que can- van a predicar el evangelio we can help missionaries that go and preach the word of God y que van a vivir allí and that will go and live there y que tienen a sus hijos allí. and they have their children there. Estoy seguro que ustedes vieron la noticia esta semana I'm pretty sure you saw the news this week de una misionera casi después de 30 años trabajando en México, la acaban de matar esta semana pasada. of a missionary. After 30 years working in Mexico, they've just murdered her. Una misionera A americana. missionary, American. Entrevistaron al esposo. They interviewed her husband. Ellos llegaron ahí hace 30 años They got there over 30 years ago y aprendieron el idioma español and they learned the Spanish language y la cultura and their cultures, y hasta las comidas. even the foods. Hasta chile comen. Hasta chile, Oh, spicy. even chili Sí, they chile. eat. Picante, picante. Or hot foods, spicy foods. Y le preguntaron a este hombre, And they asked this man, ¿ahora qué vas a hacer? what are you going to do now? Dice, enseguida que entierra a mi esposa, As soon as they buried my wife, regreso a México. I will come back to Mexico. Dice, mi gente está ahí. My people are there. Eso es un misionero. That is a missionary. Tenemos que ayudarlo. We have to help them. Y la única forma es a través de la iglesia. The only form we can do that is through the midst of the church. Los misioneros no viven porque las compañías les mandan dinero, The missionary don't live because companies send them ni money porque entidades o millonarios los sostienen. or because millionaires sustain them. Los misioneros mantienen su ministerio porque la iglesia cumple la gran comisión. Missionaries maintain their ministries because of the church. Nosotros tenemos un compromiso con un misionero que es el pastor de la iglesia que estamos, hermana nuestra, que estamos ayudando en México. We have a commitment with a missionary with a sister church that we're helping out in Mexico. Su nombre es Saúl Cruz. His name is Saul Cruz. Quiero decirte, desgraciadamente, I want to tell you, unfortunately, hace 3 meses que no lo podemos ayudar it's been 3 months since we have not been able to help him porque no hemos tenido la finanza necesaria. because we haven't had the proper finances. Tenemos que tocarnos el corazón y meternos la mano en el bolsillo y decir, aquí está mi diezmo, We have to look at our hearts and go in our pockets and say, here's my tithe, para que ese hombre pueda sobrevivir. so that this man can live. Ese fue un hombre que él fue parte de mi staff This was a man that was part of my staff en California. in California. Y me llamó un día y dice, pastor, yo he sentido que Dios me está llamando a ser misionero en otro lugar. And he called me one day and said, Pastor, I believe that God is calling me to be a missionary in another place. Y se fue a México. And he left to Mexico. Y le están matando a la gente en la iglesia. And they're killing the people of his church. Hace poco me llamó, Recently he called me, llorando. crying, Dice, pastor, saying, Pastor, me acaban de matar una familia completa. they've just killed an entire family. Dice, yo los gané aquí. I've won them here. Yo les prediqué. I preached to them. Yo les bauticé. I baptized them. Los papás de 20 y tantos años. The parents were maybe 20-something years old. Niñitos chiquitos de 2 o 3 años. Young children, 2 or 3. Alguien se metió a su casa. Someone went in their home Porque estos muchachos venían del mundo because these people came from the world y los mataron a todos, and they killed them all, incluyendo los niños. including the children. Y yo le dije, And I told him, ¿qué vas a hacer? what are you going to do? ¿No has pensado regresar a los Estados Unidos? Have you thought of maybe coming back to the U.S.? Dice, no. No. Dios me llamó aquí. God has called me here. Y ahí se queda. And that is where he'll stay. Nosotros tenemos que ayudarlo. We have to help him. No hay otra opción. There's no other option. Tenemos que ayudarlo. We have to help him. So, esta es una de las razones. So this is one of the reasons. Cuarta razón. The fourth reason, Para protegernos. to protect ourselves, Quiere decir para cuidarnos nosotros. is to say to take care of us. La única forma que los cristianos puedan vivir o sobrevivir es si nosotros nos protegemos.
The only way that Christians can live is by protecting ourselves. Escúchame bien, yo nací y me crié en un país comunista. I was born and raised in a communist country. Salí de ahí a los 15 años. I left there when I was 15. Un gobierno que en un tiempo perseguía a los cristianos. A government that at one time would follow the Christians. Y muchos de ellos iban a la cárcel. And many of them would go to jail. Y no era realmente lo peor. And it wasn't maybe necessarily the worst. Hay otros países que han sido peor. There are other countries who were worse. Ahora en estos momentos. Now at this time. En estos momentos el gran problema, si tú no lo sabes, en la noticia esta hace 2 semanas atrás. At this time, the great problem, if you don't know, que estuvo aquí el presidente chino. The Chinese president was here in this country. Una de las grandes críticas, y el presidente Obama le dijo a él, one of the greatest critics, and President Obama told him, yo te pido que liberes al pastor I ask you to liberate the pastor que tienes preso, de tantos. that you have in jail. Es un pastor que se ganó premio Nobel. It's a pastor who won the Nobel Prize. Uno de tantos pastores que están presos en China. One of many pastors who were in jail in China. Y en China a los cristianos también los matan. In China, they also kill the Christians. Y en algunos países árabes, por ser cristianos, los matan. In many Arabic countries as well. Cuando nosotros en Estados Unidos no tenemos ese problema ahora. We don't have that problem here in the U.S. Yo soy de los que pienso que el día va a llegar que eso suceda. I am one that believes that maybe one day that will happen. Ojalá que no. I hope not. Pero como va la situación. But the way the situation is going. Pero la única forma de que la iglesia cristiana sobrevive en el resto de los países es protegiéndose unos a otros. But the only way that the Christian family can live is by protecting each and every one of us. Y cuando hablamos de protegernos y de cuidarnos no quiere decir solamente físicamente. When we talk about protecting ourselves, it's not just physically. Mira, hay un arma que es muy peligrosa. There's a very great weapon. ¿Tú sabes cuál es? Do you know what that is? La lengua. The tongue. Y hay veces que los cristianos se hieren unos a otros con la lengua. There are times that Christians hurt other people with their tongue. Con las cosas que dicen. With what they say. Cuando tú tienes un hijo malo. When you have a bad child. No es bueno. Not good. A lo mejor está enredado en crímenes. Maybe he's involved in crimes. En cuestiones malas. Maybe in bad things. Tú no andas por ahí diciéndoselo a la gente. You don't go around telling people that. Tú vas a tratar de proteger a tu hijo. You're going to try to protect your child. You know that. Tú lo sabes. Y en el caso de la familia, de aquellos que tenemos algunos familiares con el mismo problema, in the case of the families that have that same problem, la misma situación. The same situation. Tú no vas a andar por ahí diciendo que tu primo es malo, o tu tío o tu tía. You will not go around saying that my cousin or my aunt is bad. O tu abuelo o tu abuela o mamá o papá. Or that my grandmother, father or mother. Porque vas a tratar de proteger a tu familia. Because you will try to protect your family. No solamente protegerlo físicamente, sino también proteger su integridad. Not only physically, but also their integrity. Lo mismo pasa con los cristianos. The same with the Christians. La iglesia está supuesta a proteger, nosotros los creyentes, es decir, acuérdate, nosotros formamos la iglesia. Us the believers, the church. Estamos supuestos a protegernos unos a otros. We're supposed to protect each other. Y a cuidarnos unos a otros. And take care of each other. Si fuéramos cristianos afuera sin tener un grupo o familia, if we were Christians outside without having a family, ya el mundo nos hubiera aniquilado hace mucho tiempo the atrás. world would have liquidated us a long time ago. La próxima, número 5. Fifth one. Para ejercitar los dones espirituales. To exercise the spiritual gifts. Eso quiere decir para nosotros poner en práctica las cosas que Dios ha puesto en ti y en mí. That is to say, to put in practice what God has put in me and in you. Muchos de ustedes son buenos, muy buenos en muchas cosas. Many of you are good at many things. Y no lo que se hace en la iglesia, predicar es parte de lo que se hace. No tienes que predicar necesariamente. And, preaching is one of the things that we do in church. Not necessarily do you have to preach. Necesitamos gente con dones en la música. We need people with gifts in the music. Necesitamos gente con dones de carácter técnico o la tecnología. We need people with gifts in technology. Necesitamos gente con dones en otras cosas para mantener el edificio. Maybe people with gifts to maintain the building. Para hacer tantas cosas en la iglesia que tú puedes hacer. To do so many things in the church that you can do. Pero encima de eso, entonces Dios nos da a nosotros dones espirituales. But on top of that, God gives us spiritual gifts. Dones que son en referencia a poder orar. Gifts that talk about praying. A poder compartir con alguien algo. To be able to share something with someone. Déjame decirte, mira, yo no tengo como pastor todos los dones. Let me tell you, as a pastor, I don't have all the gifts. Ningún pastor tiene todos los dones. Not one pastor has all the gifts. Ningún pastor, no hay un pastor en el mundo
que tenga la capacidad de poder atraer a todo el mundo. There's not one pastor in the world that has the capacity to bring everyone to their church. Hay gente que no le gusta como yo predico. There are many people who don't like the way I preach. Hay gente que no le gusta mi tono de voz. There are many people who don't like the tone of my voice. Hay gente que no le gusta ¿cómo se dice? Mi acento. There are many people who do not like my accent. Y entonces pues prefieren ir a otra iglesia donde hay un pastor con otro acento o otra voz. So they prefer to go to another church with a pastor with another voice or another accent. O otro estilo de hablar, Or another style de predicar. of preaching. Eso pasa en todas las And that iglesias. happens in all the churches. Entonces por eso hay muchas iglesias para mucha gente diferente. So that's why there are so many churches for many different people. Pero entonces lo que yo sí tengo que aprender a hacer es poner o ejercitar en esta iglesia los dones que Dios me ha dado a mí. One thing is I have to be able to learn to exercise the spiritual gifts God has given me here. Y tú necesitas hacer también lo mismo. And you need to do the same. Dios ha puesto dones muy especiales en ti God has put special gifts que in tú you tienes que poner en práctica aquí. that you have to put in practice here. Es más, tú tienes la capacidad de llegarle al corazón a personas que yo no puedo llegarle. Matter of fact, you may have the capacity to fill the heart of someone else that I may not be able to, Porque hay identidades personales. because there's personal identity. Hay cosas que nos relacionan con algunas personas There's específicamente. some things that relate us to other people specifically. Y el último que vamos a mostrar en esta mañana es para impactar al mundo. The last one that we'll be speaking of today is to impact the world. En Juan capítulo 17 Jesús decía In John chapter 7, God said, Jesús en una oración, Señor, te pido para que ellos sean uno, Jesus said in prayer, I ask that they become one, como tú y yo somos uno. like you and me are one, Dice, para que el mundo crea, so that the world can believe, para que el mundo crea. so that the world can believe. Al menos que nosotros estemos unidos, no vamos a impactar al mundo. Unless we are united, we're not going to impact the world. Ahora te quiero decir algo, todas estas cosas y muchas razones más crean lo que nosotros llamamos entonces en la iglesia como el ADN cristiano. I want to tell you something, some of the many things that creates the DNA in the church. Y ese ADN, cada iglesia tiene un ADN diferente. Every church has a different DNA. Por eso hay veces que algunos de ustedes, aquellos que nacieron, por ejemplo, en otras iglesias, There are many of you that maybe were born in other churches, quizás en sus países maybe in your countries o en otras ciudades, or in other cities. cuando tú naciste en esa iglesia te identificaste allí de tal forma When you were born in that church, you identified yourself specifically con el pastor y con la gente de esa iglesia, with the pastor and the people of that church, que quizás tú extrañes esa iglesia que fue donde tú naciste, that maybe you missed that church where you were born porque tú tienes los ADNs de esa iglesia. because you have the DNA of that church. Pero ahora que perteneces a esta, But now that you belong to this one, te estás tratando de adaptar al ADN de esta iglesia. you're trying to adapt to the DNA of this church. Y aún después que tú salgas de aquí, si vas a estar de vacaciones o tienes que ir a otro lugar, vas a extrañar tu iglesia. And even when you leave here or you're on vacation, you're going to miss your church. Porque nosotros venimos a formar el ADN de cada iglesia. Because we've come to form the DNA of every church. Eso es lo que nos identifica a nosotros como parte de una misma familia. That is what identifies us as part of one family. Yo no sé cuál es tu experiencia en la iglesia. I'm not sure what your experience is in the church. Para mí, y por eso yo personalmente le puse ese título esta mañana a este mensaje, For me personally, I've put this title, la iglesia es mi mejor familia, la mejor familia que yo he tenido. The Church, the best family I've ever had. Mi esposo y yo no tenemos familia aquí. My wife and I don't have family here. Mis hijos están en el sur de la Florida. My children are over in South Florida. Toda la familia, mamá, hermanos, primos, All of tíos. my family, mother, dad, brother. Y aquí nuestra familia son ustedes. Here, our family are you. Y en muchas ocasiones más nos relacionamos más que ustedes que con mi familia sanguínea. Many occasions we relate more to you than with our flesh family. Conversamos más con ustedes que con la familia. We talk with you more than with our family. Compartimos buenos momentos, We share good times. como anoche que salimos a un torneo de boliche, un buen grupo. Like last night we went to a bowling tournament. Compartimos malos momentos We share bad moments como familia. as a family. Y eso es lo que nos identifica a nosotros. And that is what identifies us. Y yo creo, al menos para mí y para mi esposa, And for me, I believe, at least for me and my wife, es una buena razón para darle gracias a Dios por nuestra iglesia. it's a good reason to thank God for our church. Yo no sé qué tú pienses de esta iglesia, Cese Vida, I'm not sure what you're thinking about Center Christian Life y de esta familia que no la formamos nosotros. and this family that we didn't create. Mi trabajo como pastor es administrarla y cuidarla y enseñarla. My job as a pastor is to administer, to teach, Pero to esto fue protect. una familia que comenzó en el corazón de Dios. But this is a family that started in the heart of God. Y que yo no tengo absolutamente ninguna duda
and that I don't have one doubt de que está bajo el propósito de Dios. that it's under the purpose of God. Y será Dios quien se encargue de cuidarnos y de protegernos y de guiarnos. And it will be God that will walk us, that will protect us. Pero es la guide us. decisión nuestra de entrar entonces dentro del propósito de Dios. But it is our choice to come into the purpose of God. Dios siempre está a favor de la unidad y no de la separación. God is always in favor of unity, not separation. Dios está a favor de que nosotros hablemos bien unos a otros y no que hablemos mal. God is in favor of us speaking good about each other, not bad. Dios está a favor de que vengamos a la iglesia y no que nos quedemos en la casa. God is in favor of us coming to church and not staying at home. Dios está a favor de que nosotros nos comprometamos con una iglesia siempre la misma y no de que estemos brincando de iglesia en iglesia. God is in favor of us staying in the same church and not jump from one to the other. La pregunta es qué tú quieres hacer en The este día. question is, what do you want to do today? Y yo dejo esta decisión en tus manos. And I leave this decision in your hands. CC Vida es una iglesia, yo creo que una de las cosas que podemos experimentar aquí es buen cariño y relación entre la gente. Center Christian Life is considered as a character of good people, good Y es family. una de las cosas que cuando la gente se va de esta iglesia extraña. And it's something that when people leave this church, they miss. Habla con Cruceles Speak with Crucelis y Andre and Andrick para que veas. Y habla con otros más and others, que han estado aquí y se han ido en buenos términos, bendecidos por esta iglesia. and that have left here in good terms. Y te van a decir, extrañamos nuestra iglesia. And they say that they miss their church Porque ellos ahora tienen el mismo ADN because now they have that same DNA que su iglesia. of their church. Y tú pudieras ir a una iglesia muy buena, And you may go to a good church que se predica la palabra, that the word is taught, que es una iglesia nuevo testamentaria, that it's a church of New Testament, pero si no tiene los mismos ADN tuyos, but if they don't have the same DNA as you, donde tú te puedas identificar con la gente y con lo que tú haces, when you can identify yourselves with people with what you do, nunca te vas a sentir bien. you will never feel the same. Yo todo lo que te puedo decir en este día es, bienvenido a la familia de Dios. Now, all I can tell you is welcome to the family of God. Nos ponemos en pie, te invito a que te pongas en pie en esta mañana y vamos a dar gracias. We can Para rise and say despedirnos a las thank you. personas que nos visitan por primera vez, qué bueno que están entre nosotros en este día. Nos gustaría saber de ustedes. Allí el sobrecito que le dieron, hay una hojita de información, si nos la llenan y la echan allí en el bucket de la ofrenda a la salida para poder tenerlos pues en cuenta y estar en comunicación con ustedes. Si usted ha sido bendecido a través de esta enseñanza bíblica, nos gustaría saberlo. Envíe sus comentarios escribiendo a info@ccvida.com o llamando al teléfono 352-624-3519. Esto fue una producción de CC Vida y J.R. Sound.